Bienvenidos a nuestro canal amigos traders. En esta oportunidad les queremos compartir un resumen de lo que está sucediendo en El Salvador referente a las criptomonedas. Empecemos. El Bitcoin es la primera moneda descentralizada. Nació tras la crisis financiera de 2008, bajo un ideal libertario de efectuar pagos en línea directamente de un tercero a otro sin pasar por una institución financiera, que buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales. El 3 de enero de 2009 se creó el primer bloque de 50 bitcoins. Desde entonces han aparecido otras criptomonedas y actualmente existen más de 8.000. Hoy en día se cotiza a poco más de 34.067, lejos del máximo histórico de más de $60.000 al que llegó hace unas semanas. La conversión de criptomonedas en general, a menudo, depende de corredores informales. Los precios son volátiles y la compra y venta es un proceso complejo que exige vastos conocimientos técnicos. El Bitcoin aceleraba su caída el miércoles 19 de mayo, y en un momento perdió 30%, aunque luego retomó algo de fuerza tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y las declaraciones negativas del magnate estadounidense Elon Musk. El Salvador tiene una alta tasa de pobreza y un gasto público muy bajo en salud y bienestar. Por ejemplo, muchos salvadoreños son dependientes y están comprometidos con las remesas de una familia que vive en el extranjero. Transferencias de dinero que hacen que las criptomonedas se vean atractivas. El presidente de El Salvador eligió el lugar perfecto para presentarlo en su país, la feria comercial de Bitcoins en Miami, y muchos visitantes esperaban escuchar buenas noticias sobre Bitcoins y criptomonedas del presidente Nayib Bukele. El mensaje de vídeo fue creado especialmente para la feria y fue bien recibido. Enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá a Bitcoin en moneda de curso legal, dijo El Salvador. En el corto plazo esto generará empleos y ayudará a brindar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal. El 70% de los habitantes no tienen una cuenta bancaria, y los grupos de bajos ingresos, en particular, dependen de los miembros de la familia que trabajan en el extranjero para enviar dinero a casa. Esto a menudo implica tarifas importantes. Las transferencias de bitcoins en tiempo se pueden realizar en unos minutos, y de forma económica, pero existen riesgos como la volatilidad. El valor de un bitcoin se disparó este año a más de $64.500, antes de caer en picado en más del 40%. El Salvador en realidad no tiene su propia moneda. Usa el dólar estadounidense y continuará haciéndolo junto con Bitcoin. Una cuarta parte de los salvadoreños viven realmente fuera del país y muchas de estas personas envían dinero a casa, que han ganado en el extranjero. Ahora este ingreso representa alrededor del 20% del PIB de El Salvador. Una cantidad muy significativa. La gente tiene que ir a los servicios de transferencia de dinero. Es posible que tengan que recoger el dinero físicamente. A menudo hay tarifas de hasta 10 o incluso más, así que al usar Bitcoin eliminando todo esto, el país puede recuperar una gran cantidad de ese valor perdido. Por otro lado, está la infraestructura para la regularidad. Gente en El Salvador para comprar comida y pagar el alquiler con Bitcoin. Esto se desarrollará lo suficientemente rápido como para que les sea útil. El Salvador es el primer país en considerar Bitcoin como moneda nacional oficial. 2,2 millones de personas de ascendencia salvadoreña viven en Estados Unidos, en comparación con 6,5 millones en El Salvador. Hoy en día, las remesas de los emigrados salvadoreños deben viajar de regreso a través de intermediarios que reciben recortes de hasta el 20%. Al usar Bitcoin, tuiteó Bukele, la cantidad recibida por más de 1 millón de familias de bajos ingresos aumentará en el equivalente a miles de millones de dólares cada año. El 70% de los salvadoreños carecen de cuentas bancarias, señaló Bukele. Debido a que las personas pueden transmitir bitcoins a familiares y empresas en sus teléfonos inteligentes, sin la necesidad de una cuenta bancaria, la decisión de convertir Bitcoin en moneda de curso legal podría ayudar a lograr el imperativo moral de la inclusión financiera y proporcionar un espacio donde algunos de los líderes, los innovadores, pueden reimaginar el futuro de las finanzas, lo que podría ayudar a miles de millones en todo el mundo. Junto con el potencial de los emigrantes salvadoreños para enviar remesas a su país de origen, la decisión de El Salvador de convertir Bitcoin en moneda de curso legal también podría atraer a los criptoempresarios occidentales y asiáticos. Los inversores y empresarios criptográficos comenzarán a mudarse a El Salvador, tuiteó Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron. Increíble. Empacando ahora.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, tuiteó un GIF de Mickey Mouse arrojando ropa a toda prisa en una maleta, implícitamente dirigiéndose a El Salvador. En otras palabras, para que El Salvador se convierta en una criptocapital global, los empresarios que se muden allí deberán ayudar a aumentar la confianza en las instituciones legales y económicas del país. Si El Salvador no mejora rápidamente, podría enfrentar competencia. Otros países pueden seguir el ejemplo de El Salvador al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La mayoría de las naciones caribeñas fijan sus monedas al dólar estadounidense, por ejemplo, y muchas, como las Islas Caimán, ya están bien informadas para atraer capital extranjero a través de tasas impositivas bajas y una regulación financiera eficiente. Ahora El Salvador podría convertirse en uno de los centros monetarios más importantes del mundo. No pertenece a ningún estado o gobierno, y se puede utilizar en todo el mundo, independientemente de las barreras geográficas y políticas. No se puede crear deuda con él, su valor no depende de una intervención de un banco central. Tal como está definido, no se puede construir un Bitcoin falso, ni efectuar un doble gasto sin que la red lo detecte. El Bitcoin tiene menores costes de transacción que la utilización de tarjetas de crédito, transferencias o PayPal. Realizando un pago con Bitcoin se eliminan intermediarios no deseados. Todas las transacciones quedan grabadas en un registro de libre acceso. Dado su divisibilidad y sus bajos costes de transacción, es una moneda ideal para realizar micropagos. Para las operaciones en bitcoins no existen horarios ni días festivos. Podría guardarse una fortuna enorme en una memoria USB, que puede ser guardada o trasladada sin depender de terceros. Actualmente se puede utilizar hasta con 8 decimales, aunque no hay límite, por lo que en un futuro se podrían utilizar más decimales. El presidente de El Salvador instruyó a la empresa estatal de energía geotérmica que prepare un plan para que en el país se pueda minar la criptomoneda Bitcoin tras la aprobación de una ley que le da curso legal. El proceso de minado del Bitcoin consiste en el que los llamados mineros, mediante potentes equipos de computación, resuelven problemas matemáticos en la blockchain, y quien lo hace más rápido recibe las nuevas criptomonedas generadas. Estas instalaciones tendrían energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, 0 emisiones de nuestros volcanes. ¿Les gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Gracias por llegar hasta aquí, deja tu comentario aquí abajo. Tus comentarios son importantes para nosotros. Hasta luego.